¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres parecen atravesar las situaciones más difíciles sin perder su dignidad, mientras que otras terminan atrapadas durante años en relaciones, amistades o vínculos que las desgastan emocionalmente? A simple vista, muchas personas creen que la diferencia está en la suerte, en la experiencia o incluso en la personalidad. Sin embargo, Carl Jung observó algo mucho más profundo. Descubrió que las decisiones más importantes de una persona rara vez nacen de la lógica. Nacen de aquello que ocurre en las capas invisibles de su mente, en los lugares donde habitan sus heridas, sus creencias y las historias que ha construido sobre sí misma desde mucho antes de ser consciente de ellas. Por eso, cuando hablamos de una mujer que se respeta, no estamos hablando simplemente de una mujer fuerte, independiente o exitosa. Estamos hablando de una mujer que ha desarrollado una relación sólida con su propio valor, y esa diferencia lo cambia todo. Porque una mujer puede tener belleza, inteligencia, reconocimiento profesional e incluso admiración por parte de los demás. Pero si en el fondo sigue dudando de su propio valor, terminará tolerando situaciones que contradicen todo aquello que aparentemente representa. En cambio, una mujer que realmente se respeta no necesita demostrar constantemente quién es, porque su seguridad no depende de la aprobación externa. Su fortaleza nace de algo mucho más estable, la claridad sobre lo que está dispuesta a aceptar y, sobre todo, sobre aquello que jamás volverá a permitir. Lo curioso es que casi ninguna mujer llega a ese nivel de claridad por casualidad. La mayoría llega después de atravesar decepciones que la obligaron a abrir los ojos. Llega después de confiar en personas equivocadas, de ignorar señales evidentes, de justificar conductas que no merecían justificación y de permanecer demasiado tiempo en lugares donde su presencia era apreciada solo mientras resultaba conveniente. Son experiencias dolorosas, pero también profundamente reveladoras, porque tienen la capacidad de mostrarle algo que muchas veces había permanecido oculto, que el verdadero peligro no siempre está en las acciones de los demás, sino en la facilidad con la que podemos acostumbrarnos a ellas cuando tenemos miedo de perder algo. Y aquí es donde las ideas de Jung adquieren una importancia extraordinaria. Él sostenía que aquello que no hacemos consciente termina gobernando nuestra vida desde las sombras. Dicho de otra manera, muchas de las decisiones que creemos estar tomando libremente son en realidad impulsadas por patrones que nunca hemos cuestionado. Esto explica por qué algunas mujeres repiten una y otra vez situaciones similares aunque cambien de pareja, de entorno o incluso de etapa de vida. El escenario parece diferente, pero la dinámica emocional permanece intacta. Cambian los nombres, cambian los rostros y cambian las circunstancias, pero el resultado termina siendo sorprendentemente parecido. La razón es que los problemas más profundos rara vez comienzan en el exterior, comienzan en la relación que una persona tiene consigo misma. Una mujer que no reconoce plenamente su valor suele buscar fuera aquello que todavía no ha consolidado dentro. Busca validación donde debería buscar convicción. Busca seguridad donde debería construir confianza. Busca reconocimiento donde debería cultivar autoestima. Y mientras esa búsqueda permanece inconsciente, corre el riesgo de aceptar comportamientos que nunca habría tolerado si estuviera completamente conectada con su propia dignidad. Quizá esto suene incómodo, pero precisamente por eso resulta tan importante hablar de ello. Porque muchas veces el deterioro emocional no empieza con una gran traición ni con una falta de respeto evidente. Empieza con pequeñas concesiones que parecen insignificantes en el momento. Empieza cuando una mujer decide ignorar una incomodidad porque cree que está exagerando. Empieza cuando guarda silencio para evitar un conflicto. Empieza cuando minimiza algo que la lastimó porque piensa que no vale la pena discutirlo. Empieza cuando convence a su intuición de que debe esperar un poco más antes de sacar conclusiones. Y aunque cada una de esas decisiones parece inofensiva por separado, juntas pueden construir una realidad completamente distinta de aquella que realmente desea vivir.
La mente humana posee una capacidad sorprendente para adaptarse a casi cualquier situación. Esa capacidad puede ser una fortaleza extraordinaria cuando enfrentamos desafíos inevitables, pero también puede convertirse en una trampa cuando comenzamos a adaptarnos a aquello que deberíamos cuestionar. Lo que inicialmente parecía inaceptable puede volverse normal. Lo que antes generaba indignación puede terminar siendo tolerado. Lo que una vez habría sido motivo suficiente para alejarse puede transformarse en algo que simplemente se soporta. Y el problema de este proceso es que ocurre de manera gradual, tan gradual que muchas veces pasa desapercibido hasta que el desgaste emocional ya es demasiado evidente para ignorarlo. Jung comprendía muy bien este fenómeno porque dedicó gran parte de su trabajo a estudiar las contradicciones humanas. Sabía que las personas no siempre actúan de acuerdo con lo que dicen valorar. Sabía que alguien puede desear respeto y al mismo tiempo permanecer en entornos donde no lo recibe. Sabía que una persona puede anhelar amor y, sin darse cuenta, aceptar comportamientos que destruyen cualquier posibilidad de construir una relación sana. Y sabía también que la solución no consiste simplemente en culpar a quienes nos han lastimado, sino en comprender por qué determinadas dinámicas encontraron espacio para permanecer en nuestra vida durante tanto tiempo. Esta reflexión resulta especialmente importante para las mujeres, porque muchas han sido educadas para priorizar las necesidades ajenas antes que las propias. Desde muy jóvenes aprenden a ser comprensivas, pacientes y consideradas. Aprenden a cuidar, a sostener y a acompañar. Todas esas cualidades pueden ser maravillosas cuando están equilibradas, pero se vuelven peligrosas cuando una mujer comienza a utilizarlas en contra de sí misma, porque existe una diferencia enorme entre la empatía y la autoanulación. Existe una diferencia enorme entre comprender a alguien y justificarlo constantemente. Existe una diferencia enorme entre amar y sacrificar la propia dignidad para conservar una relación. Con el tiempo, una mujer que desarrolla verdadero respeto por sí misma descubre algo que transforma por completo su forma de relacionarse con los demás. Descubre que los límites no son muros diseñados para alejar personas, son filtros diseñados para proteger aquello que tiene valor. Descubre que decir no es un acto de egoísmo, sino de honestidad. Descubre que la paz interior vale más que cualquier vínculo que exija renunciar a ella. Y descubre sobre todo que las personas correctas no necesitan que reduzcas tu valor para sentirse cómodas a tu lado. Tal vez la enseñanza más poderosa de todas sea esta. Una mujer que se respeta no espera a que los demás definan cuánto vale. Tampoco espera a que el mundo le confirme lo que merece. Ha comprendido que su dignidad no puede depender de la atención que recibe, de las promesas que le hacen, ni de la capacidad de otros para reconocer lo que aporta. Su valor existe independientemente de todo eso. Y cuando una mujer interioriza esta verdad, empieza a observar las conductas ajenas desde una perspectiva completamente diferente. Deja de preguntarse qué puede hacer para ser aceptada y comienza a preguntarse quién merece realmente acceso a su energía, a su tiempo y a su vida. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de experiencias, reflexiones y aprendizajes que muchas veces llegan acompañados de dolor. Sin embargo, una vez que ocurre, resulta prácticamente imposible volver a mirar las relaciones de la misma manera. Lo que antes parecía normal empieza a revelar su verdadero significado. Lo que antes se justificaba comienza a verse con claridad. Y lo que antes se toleraba deja de encontrar espacio para permanecer. Por eso, en este video vamos a profundizar en aquellas conductas que una mujer que verdaderamente se respeta jamás normaliza. No porque se considere superior a nadie, ni porque aspire a la perfección, sino porque ha comprendido una verdad fundamental que Jung observó una y otra vez a lo largo de su trabajo. La forma en que permitimos que nos traten moldea profundamente la forma en que terminamos viéndonos a nosotros mismos. Y cuando una mujer aprende esta lección, su vida cambia de una manera que pocas personas imaginan.
Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Si alguna vez tuviste que aprender a valorarte después de una decepción, si alguna vez tuviste que reconstruirte porque entregaste demasiado a personas que no supieron apreciarte, escribe en los comentarios esta frase: hoy elijo respetarme. Puede parecer una frase sencilla, pero para muchas mujeres representa años de aprendizaje, lágrimas silenciosas, noches de reflexión y decisiones difíciles que nadie más vio. Y si este contenido está resonando contigo, suscríbete y comparte este video con otra mujer que necesite recordar que su valor no depende de la forma en que otros la tratan, sino de la forma en que ella decide tratarse a sí misma. Existe una historia que refleja con una precisión sorprendente aquello que Carl Jung intentó explicar durante gran parte de su vida. No es la historia de una mujer perfecta, tampoco es la historia de alguien que siempre tomó las decisiones correctas. Es la historia de una mujer común, una mujer que podría ser tu amiga, tu hermana, tu madre o incluso tú misma. Se llamaba Valeria. Desde afuera, muchas personas la admiraban. Tenía una carrera estable, era amable con quienes la rodeaban y poseía esa capacidad tan especial de escuchar a los demás sin juzgarlos. Sin embargo, había algo que casi nadie veía. Detrás de su sonrisa constante existía un cansancio emocional que llevaba años acumulándose. No era un cansancio físico, era algo más profundo. Era la sensación de estar entregando continuamente partes de sí misma para mantener relaciones que rara vez le ofrecían la misma dedicación a cambio. Lo curioso es que Valeria no se consideraba una mujer insegura. De hecho, si alguien le hubiera preguntado, probablemente habría dicho que tenía una autoestima saludable. Pero la vida suele revelar nuestras verdaderas creencias no a través de lo que decimos, sino a través de aquello que toleramos. Y aunque ella no era consciente de ello, llevaba mucho tiempo aceptando situaciones que poco a poco estaban erosionando el respeto que sentía por sí misma. Todo comenzó de manera tan sutil que ni siquiera parecía importante. Una promesa incumplida aquí, una falta de consideración allá. Un comentario disfrazado de broma que la hacía sentir incómoda. Nada parecía suficientemente grave como para generar una confrontación. Cada incidente podía explicarse de forma aislada. Cada situación tenía una excusa razonable. Y precisamente por eso resultaba tan difícil reconocer el problema. Con el paso del tiempo, Valeria empezó a notar algo extraño. Aunque seguía esforzándose por ser comprensiva, cada vez se sentía más vacía. Aunque seguía intentando mantener la armonía, comenzaba a experimentar una frustración constante que no lograba explicar. Había momentos en los que se preguntaba por qué estaba tan agotada emocionalmente, si, en teoría, todo marchaba bien. Lo que no comprendía era que su intuición llevaba mucho tiempo intentando llamar su atención. Jung afirmaba que el inconsciente siempre encuentra formas de comunicarse con nosotros. Cuando ignoramos una verdad durante demasiado tiempo, esa verdad comienza a manifestarse a través de emociones, conflictos internos y patrones repetitivos. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en la vida de Valeria. Cada incomodidad que ignoraba regresaba con más fuerza. Cada límite que evitaba establecer terminaba convirtiéndose en una fuente de resentimiento. Cada concesión que hacía para evitar problemas terminaba alejándola un poco más de sí misma. Una tarde, mientras caminaba por un parque después de una jornada particularmente difícil, se sentó en una banca y observó algo que la hizo reflexionar profundamente. Cerca de ella había un árbol enorme. Sus raíces parecían firmes y su tronco transmitía una sensación de estabilidad impresionante. A pocos metros había otro árbol mucho más pequeño, inclinado hacia un lado, aparentemente debilitado por los años. Mientras los observaba, una pregunta apareció en su mente. ¿Qué hace que uno permanezca firme mientras otro parece ceder constantemente ante las circunstancias? Por supuesto, la respuesta tenía que ver con muchos factores naturales, pero para ella aquella imagen adquirió un significado simbólico.
Comprendió que durante años había estado intentando crecer mientras debilitaba constantemente sus propias raíces. Había invertido enormes cantidades de energía en sostener relaciones, expectativas y dinámicas externas, pero había dedicado muy poco tiempo a fortalecer la relación más importante de todas, la relación consigo misma. Aquel pensamiento la acompañó durante semanas. Por primera vez comenzó a analizar sus vínculos desde una perspectiva diferente. Ya no se preguntaba únicamente si quería a determinadas personas en su vida. Comenzó a preguntarse cómo se sentía ella después de interactuar con ellas, y esa simple pregunta produjo un cambio enorme. Algunas relaciones la dejaban en paz, otras la dejaban confundida. Algunas la hacían sentir valorada, otras la hacían sentir constantemente evaluada. Algunas inspiraban crecimiento, otras parecían alimentarse de su desgaste emocional. La diferencia siempre había estado ahí. Lo único que cambió fue que ahora estaba prestando atención. Y aquí aparece una de las enseñanzas más importantes de Jung. El crecimiento psicológico rara vez comienza cuando encontramos respuestas nuevas. Muchas veces comienza cuando dejamos de ignorar aquello que ya sabíamos. Valeria siempre había percibido ciertas señales. Siempre había sentido cuando una situación no era saludable. Siempre había notado cuando alguien cruzaba un límite importante. Lo que había cambiado era su disposición a escuchar esas señales en lugar de descartarlas. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba, porque reconocer un problema es mucho más fácil que actuar en consecuencia. Durante años había construido hábitos emocionales basados en la necesidad de evitar conflictos. Le resultaba más cómodo adaptarse que confrontar. Le resultaba más fácil comprender a los demás que defenderse a sí misma. Había desarrollado una enorme capacidad para justificar comportamientos ajenos, pero muy poca práctica defendiendo sus propias necesidades. Y esa combinación puede resultar extremadamente peligrosa para cualquier mujer. Porque cuando una persona se acostumbra a priorizar constantemente el bienestar de los demás por encima del suyo, termina enviándose un mensaje silencioso pero poderoso: mis necesidades pueden esperar. El problema es que ese mensaje nunca permanece aislado, se extiende, se infiltra en cada decisión, se convierte en una forma de vivir y con el tiempo termina moldeando la percepción que los demás tienen sobre nosotros. Valeria comenzó a comprender algo que había pasado por alto durante mucho tiempo. Muchas personas no la trataban de determinada manera porque fueran especialmente crueles o manipuladoras. Algunas simplemente se habían acostumbrado a una dinámica donde ella siempre cedía primero, siempre comprendía primero, siempre perdonaba primero, siempre daba una oportunidad más. Y aunque eso podía parecer noble desde afuera, empezaba a reconocer que también tenía un costo enorme. Cada vez que ignoraba un límite importante para mantener la paz, sacrificaba una pequeña parte de su autenticidad. Cada vez que callaba algo que necesitaba expresar, fortalecía la idea de que sus sentimientos eran secundarios. Cada vez que justificaba una falta de respeto evidente, enseñaba involuntariamente a los demás que podían repetirla. La verdadera transformación comenzó el día en que entendió que respetarse no significaba convertirse en una persona fría o distante. Durante mucho tiempo había confundido los límites con rechazo. Había pensado que defenderse implicaba volverse menos amorosa. Había creído que decir no podía convertirla en alguien egoísta, pero la realidad era exactamente la contraria. Una mujer que se respeta no deja de amar, simplemente deja de abandonarse. No deja de ser generosa, simplemente deja de entregar aquello que otros no valoran. No deja de ayudar, simplemente aprende que ayudar no significa rescatar constantemente a quienes no desean responsabilizarse de sus propias decisiones. Y cuanto más reflexionaba sobre esto, más comprendía algo que Jung repetía constantemente en distintas formas. Aquello que una persona no integra conscientemente termina gobernando su vida desde las sombras.
Durante años, Valeria había buscado respeto en el exterior sin darse cuenta de que primero necesitaba fortalecerlo dentro de sí misma. Había esperado que otras personas reconocieran límites que ni siquiera ella estaba defendiendo con claridad. Había esperado consideración mientras enviaba señales contradictorias sobre aquello que realmente estaba dispuesta a aceptar. La claridad interior comenzó a cambiarlo todo. No ocurrió de un día para otro. No hubo un momento mágico. No hubo una transformación instantánea. Lo que ocurrió fue algo mucho más poderoso. Más endenis panantes, en dananiana vicios tiborentes. Decisiones aparentemente simples que, acumuladas con el tiempo, terminaron transformando su vida. Empezó a confiar más en su intuición. Empezó a expresar aquello que antes callaba. Empezó a prestar atención a las acciones, en lugar de quedarse atrapada únicamente en las palabras. Empezó a observar cómo se sentía después de cada interacción importante. Y poco a poco descubrió algo extraordinario. Las mujeres que más se respetan no son aquellas que jamás han sido heridas, son aquellas que aprendieron de sus heridas. No son aquellas que nunca se equivocaron, son aquellas que dejaron de repetir los mismos errores una vez que los comprendieron. No son aquellas que nunca sintieron miedo, son aquellas que decidieron actuar incluso cuando el miedo seguía presente. Esa diferencia cambia absolutamente todo, porque el respeto propio no es una cualidad con la que algunas mujeres nacen y otras no. Es una construcción diaria. Es una elección que se fortalece cada vez que una mujer escucha su intuición, cada vez que honra sus valores, cada vez que protege su paz mental, cada vez que recuerda que ninguna relación vale el precio de perderse a sí misma. Y quizá esa sea una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de esta historia. Muchas mujeres pasan años intentando encontrar personas que las valoren más, sin darse cuenta de que la verdadera transformación comienza cuando ellas mismas dejan de negociar su propio valor. Porque cuando una mujer comprende quién es, cuando reconoce aquello que merece y cuando desarrolla la valentía necesaria para actuar de acuerdo con esa verdad, algo cambia en su presencia, cambia su energía, cambia la forma en que se relaciona, cambian las dinámicas que acepta, cambian las personas que permanecen cerca de ella, no porque se vuelva más dura, no porque se vuelva inaccesible, sino porque finalmente deja de buscar afuera aquello que aprendió a construir dentro de sí misma. Y es precisamente desde esa comprensión que podemos comenzar a identificar las conductas que una mujer que se respeta jamás normaliza. Conductas que muchas veces parecen pequeñas al principio, pero que terminan revelando verdades mucho más profundas sobre la calidad de los vínculos que permitimos entrar en nuestra vida. Y ahora quiero que hagas algo muy importante. Por un momento, deja de pensar en las personas que te han decepcionado. Deja de pensar en quienes no supieron valorarte. Deja de pensar en las promesas incumplidas, en los mensajes que nunca llegaron, en las explicaciones que jamás recibiste y en todas aquellas ocasiones en las que te preguntaste qué hiciste mal. Porque quizás la pregunta más importante nunca fue ¿qué hiciste mal? Quizás la verdadera pregunta es ¿qué estabas intentando aprender? Carl Jung creía que las experiencias más significativas de nuestra vida no aparecen para castigarnos, sino para revelarnos algo que todavía no hemos comprendido sobre nosotros mismos. Y cuando observamos con atención todo lo que hemos explorado hasta ahora, comenzamos a descubrir un patrón que se repite en la vida de muchas mujeres. No se trata simplemente de relaciones difíciles, no se trata únicamente de personas equivocadas, no se trata solo de decepciones, se trata de crecimiento. Se trata del viaje que una mujer realiza para encontrarse a sí misma después de haber buscado durante demasiado tiempo su valor en lugares donde nunca podría encontrarlo. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo muchas mujeres aprenden a ignorar las señales de su intuición. Hemos hablado de esas pequeñas incomodidades que aparecen al principio de una relación, de una amistad o incluso de un entorno familiar. Señales que parecen insignificantes cuando ocurren por primera vez,
pero que con el tiempo terminan revelando verdades importantes. También hemos visto cómo la necesidad de ser comprendidas puede llevarlas a comprender demasiado a los demás y demasiado poco a sí mismas. ¿Cuántas veces una mujer justifica comportamientos que jamás permitiría que otra persona soportara? ¿Cuántas veces minimiza aquello que la hiere? ¿Cuántas veces se convence de que está exagerando? ¿Cuántas veces intenta adaptarse para no perder una relación? Y sin darse cuenta, comienza a perder algo mucho más importante. Comienza a perder partes de sí misma, porque cada vez que una mujer ignora aquello que siente para satisfacer las expectativas de otros, se aleja un poco más de su centro. Cada vez que silencia una verdad importante para evitar un conflicto, se aleja un poco más de su autenticidad. Cada vez que sacrifica constantemente su bienestar emocional para conservar una conexión, termina debilitando la relación más importante que tendrá durante toda su vida, la relación consigo misma. Y eso nos lleva nuevamente a Valeria, aquella mujer que pasó años creyendo que el amor significaba soportar más de lo necesario. Aquella mujer que confundió comprensión con tolerancia excesiva. Aquella mujer que creyó que demostrar bondad consistía en permanecer donde ya no era valorada. Después de meses observando sus patrones, cuestionando sus decisiones y enfrentando verdades incómodas, comenzó a experimentar cambios que al principio parecían pequeños, pero las transformaciones más profundas casi siempre empiezan así, silenciosamente, sin anuncios, sin grandes celebraciones. Una mañana decidió no responder inmediatamente a un mensaje que la hacía sentir culpable por establecer un límite. Otra tarde, decidió expresar una incomodidad que normalmente habría guardado para sí misma. En otra ocasión eligió retirarse de una conversación donde constantemente se invalidaban sus sentimientos. Ninguna de esas acciones parecía extraordinaria. Sin embargo, para ella representaban algo enorme. Por primera vez estaba actuando de acuerdo con aquello que sentía. Por primera vez estaba permitiéndose creer que sus emociones merecían ser escuchadas. Por primera vez estaba comprendiendo que respetarse no era un acto egoísta, era una responsabilidad. Y entonces ocurrió algo que jamás había esperado. Algunas personas comenzaron a alejarse, y eso la asustó, porque durante mucho tiempo había creído que si dejaba de complacer a los demás terminaría sola. Pero la realidad le enseñó algo diferente. Las personas que solo permanecen cerca mientras renuncias a ti misma nunca estaban conectadas contigo realmente. Estaban conectadas con la versión de ti que resultaba conveniente para ellas. Esa comprensión dolió mucho, porque aceptar ciertas verdades siempre duele. Duele descubrir que algunas relaciones existían únicamente porque estabas haciendo esfuerzos que nadie más estaba dispuesto a hacer. Duele reconocer que algunas personas apreciaban más tus sacrificios que tu presencia. Duele aceptar que algunas conexiones dependían de tu capacidad para tolerar lo intolerable. Sin embargo, junto con ese dolor apareció algo nuevo: libertad. Una libertad que no provenía de controlar a los demás. Una libertad que no dependía de cambiar a nadie. Una libertad que nacía de comprender que ya no necesitaba negociar constantemente consigo misma para conservar vínculos que le costaban su paz interior. Y poco a poco comenzó a notar algo sorprendente. Mientras algunas personas se alejaban, otras comenzaban a acercarse. Personas diferentes, relaciones diferentes, conversaciones diferentes. Ya no tenía que esforzarse tanto para ser entendida. Ya no tenía que justificar constantemente sus sentimientos. Ya no tenía que explicar una y otra vez por qué ciertas cosas le dolían. La razón era sencilla. Cuando una mujer desarrolla respeto por sí misma, cambia la calidad de las relaciones que está dispuesta a aceptar. Y cuando cambian los estándares internos, inevitablemente cambian las experiencias externas. Esta es una de las enseñanzas más profundas que encontramos en la psicología de Jung. El mundo exterior muchas veces refleja aquello que ocurre en nuestro mundo interior. No porque el universo funcione como una máquina mágica,
sino porque nuestras decisiones, nuestros límites, nuestras expectativas y nuestras creencias influyen constantemente en la realidad que construimos. Una mujer que no reconoce su valor suele aceptar menos de lo que merece. Una mujer que aprende a reconocerlo comienza a actuar de manera diferente, y esas acciones terminan transformando su vida. Valeria empezó a comprender que durante años había buscado aprobación donde necesitaba desarrollar confianza. Había buscado validación donde necesitaba desarrollar autoconocimiento. Había buscado seguridad en otras personas cuando debía construirla dentro de sí misma, y esa realización cambió por completo su manera de entender el amor, porque descubrió algo que muchas mujeres tardan años en comprender. El amor verdadero jamás exige que abandones tu dignidad, jamás exige que renuncies a tu voz, jamás exige que traiciones aquello que eres. Cualquier relación que te obliga constantemente a disminuirte para funcionar no está fortaleciendo tu vida, no está consumiendo. Quizás por eso tantas mujeres sienten un cansancio que no logran explicar. No es falta de fuerza, no es falta de capacidad, no es debilidad. Es agotamiento emocional producido por años de intentar sostener aquello que debería sostenerse mutuamente. Es el cansancio de dar más de lo que reciben. Es el cansancio de justificar lo injustificable. Es el cansancio de seguir luchando por lugares donde ya no pertenecen. Y si algo hemos aprendido durante este recorrido es que la intuición rara vez se equivoca durante tanto tiempo. Esa voz silenciosa que aparece cuando algo no encaja, ese sentimiento extraño que surge cuando una situación parece incorrecta. Esa incomodidad que insiste en regresar una y otra vez. Muchas veces contiene información valiosa. No significa que debamos actuar impulsivamente. No significa que debamos desconfiar de todos, pero sí significa que debemos escuchar. Porque ignorar nuestra intuición durante años suele resultar mucho más costoso que enfrentar una verdad incómoda a tiempo. Con el paso de los meses, Valeria comenzó a sentirse diferente. No porque todos sus problemas hubieran desaparecido, no porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque había recuperado algo que había perdido durante mucho tiempo. Había recuperado su propia confianza. Y cuando una mujer recupera la confianza en sí misma, deja de depender tanto de las opiniones externas, deja de perseguir desesperadamente aceptación, deja de intentar convencer a quienes no desean comprenderla. Deja de cargar responsabilidades que no le corresponden. Comienza a vivir con mayor ligereza, con mayor claridad, con mayor paz. Una tarde regresó al mismo parque donde meses atrás había observado aquellos árboles. Volvió a sentarse en la misma banca. Pero esta vez algo era diferente. Los árboles seguían allí. El viento seguía moviendo las hojas. El paisaje parecía prácticamente igual. Sin embargo, ella ya no era la misma mujer, y mientras observaba aquel árbol firme que tanto la había inspirado, comprendió finalmente la lección que la vida había intentado enseñarle. La fortaleza no consiste en soportarlo todo. La fortaleza no consiste en permanecer donde te hieren. La fortaleza no consiste en sacrificarse indefinidamente. La verdadera fortaleza consiste en desarrollar raíces tan profundas que ninguna circunstancia pueda separarte de quien realmente eres. Porque cuando una mujer sabe quién es, deja de perseguir desesperadamente aquello que no es para ella. Cuando conoce su valor, deja de conformarse con migajas emocionales. Cuando aprende a respetarse, deja de participar en dinámicas que destruyen su paz. Y cuando finalmente integra esas lecciones, comienza a caminar por el mundo de una manera completamente distinta. No necesita demostrar constantemente su valor. No necesita convencer a todos de que merece amor. No necesita luchar por cada lugar que ocupa. Simplemente sabe quién es, y esa certeza transforma todo. Quizás tú también te encuentres en una etapa parecida. Quizás estés atravesando una decepción. Quizás estés cuestionando una relación. Quizás estés intentando entender por qué ciertas experiencias siguen repitiéndose en tu vida. Si es así, recuerda algo importante. No todas las pérdidas son derrotas. No todas las despedidas son fracasos.
No todas las decepciones aparecen para destruirte. Algunas llegan para despertarte. Algunas llegan para mostrarte aquello que estabas ignorando. Algunas llegan para ayudarte a construir la versión de ti misma que todavía no conoces. Y aunque ahora mismo ciertas experiencias puedan parecer injustas o dolorosas, tal vez estén preparando el terreno para una comprensión más profunda. La comprensión de que tu valor no depende de la atención que recibes, no depende de la validación de otras personas, no depende de que alguien reconozca lo que aportas. Tu valor existe independientemente de todo eso. Siempre ha existido. La verdadera tarea consiste en recordarlo. Recordarlo cuando te rechazan, recordarlo cuando te decepcionan, recordarlo cuando alguien no sabe apreciarte, recordarlo cuando la duda intenta convencerte de que mereces menos. Porque una mujer que recuerda su valor se vuelve imposible de manipular mediante la escasez emocional, se vuelve imposible de controlar mediante la culpa, se vuelve imposible de convencer de que debe conformarse con menos de lo que merece. Y esa transformación es una de las más poderosas que puede experimentar cualquier ser humano. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tal vez eso sea exactamente lo que este viaje ha intentado mostrarte, que las respuestas más importantes no siempre están afuera, muchas veces están esperando dentro de ti, esperando ser escuchadas, esperando ser reconocidas, esperando que finalmente tengas el valor de confiar en ellas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta reflexión. Si alguna parte de este mensaje resonó contigo, si alguna historia te recordó algo de tu propia vida o si alguna enseñanza te ayudó a ver tu camino con mayor claridad, recuerda que cada paso hacia el respeto propio cuenta, incluso los más pequeños. Cuida tu corazón, pero no olvides cuidarte también a ti. Ama profundamente, pero nunca al precio de perderte. Escucha a los demás, pero jamás dejes de escucharte a ti misma. Y sobre todo, recuerda siempre esto: la mujer que aprende a respetarse cambia su destino, porque deja de buscar afuera aquello que finalmente encontró dentro de sí. Nos vemos en la próxima reflexión.